Dios les bendiga. Vamos a leer Esdras capítulo 7. Esdras capítulo 7. Y este es el tiempo en el cual el pueblo está tratando de salir de la cautividad en Babilonia, que en el momento en el que estamos tiene tanta relevancia debido a las batallas que están existiendo entre Israel y ese lugar donde está Persia, donde están los iraníes. El versículo 12. Artajerjes, rey de reyes, capítulo 7 de Esdras, versículo 12. A Esdras, sacerdote y escriba erudito en la ley del Dios del cielo, paz. Por mí es dada orden que todo aquel que en mi reino del pueblo de Israel y de sus sacerdotes y levitas que quiera ir contigo a Jerusalén, vaya. Les está diciendo, todos los israelitas que se quieran ir de Babilonia pueden regresar a su tierra en Israel. Vamos en el mismo libro al capítulo 2. El primer caudillo que guió al pueblo de Israel saliendo de Babilonia fue Zorobabel. Un grupo de personas vino con Zorobabel, otro grupo vino con Esdras y el último grupo vino con Nehemías. Aquí en el capítulo 2 nos encontramos con Zorobabel. En Esdras 2, versículo 1. Estos son los hijos de la provincia que subieron del cautiverio de aquellos que Nabucodonosor, rey de Babilonia, había llevado cautivos a Babilonia, y que volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad, los cuales vinieron con Zorobabel, Jesúa, Nehemías, Seraías, Reelaías, Mardoqueo, Bilsan, Mispar, Bigbai, Rehum y Baana, el número de los varones del pueblo de Israel. Él fue el guía. Zorobabel fue el guía de este grupo. Y lo que quiero que se acuerden mientras nos encontramos con este gran líder de las Escrituras, su nombre significa que es un descendiente de Babilonia o que nació en Babilonia. Otros escolares lo ponen como sembrado en Babilonia. Zorobabel. Oremos. Dios, danos la habilidad de poder presentar tu palabra de la manera que tú quieres con este varón que tiene tantas escrituras en la Biblia. En el nombre de Jesús. Amén. Zorobabel no es uno de los famosos en las escrituras. No es. Es más, muchos pueden verlo y tal vez ignorarlo. Los niños no iban a saber quién era Zorobabel. Los jóvenes cristianos y la mayoría de la gente que viene comenzando en el evangelio no van a saber quién era Zorobabel. Pero fue importante en la Biblia. Hay muchas escrituras que nos describen su ministerio, su llamado, su reino, por así decirlo. Es descendiente de David, pero toda su vida la ha vivido en Babilonia. 70 años habían vivido ellos en Babilonia. Habían llegado como esclavos y se habían plantado en ciudades. Y ahora esta generación no conocía al Señor. Algunos de ellos tenían ese amor por el Señor, pero era una memoria nada más, Israel y esos lugares de donde ellos venían. El templo maravilloso que Dios había construido por la mano de Salomón era nada más algo de lo que los ancianos hablaban. Y luego llega el tiempo de libertad, de que salgan todos. Y algo se da con Esdras. Esdras viene después de Zorobabel, pero nos da la idea de cómo ellos fueron. Un edicto fue dado de parte del rey.
El que quiera irse de este lugar de esclavitud para Israel, el que quiera dejar de ser esclavo, el que quiera ya no vivir aquí, pero vivir en la ciudad de donde vienen. Hoy tiene libertad el sacerdote, así como el profeta, el rico como el pobre, de irse de Babilonia y regresar a Jerusalén. Zorobabel se levanta y es movido por el Señor como líder para liderar un grupo de regreso a la ciudad y a las ruinas de Israel. Había miles y miles de judíos en esa tierra, en Babilonia. Y ahí tenemos los libros como el libro de Daniel, escrito en esa cautividad. El libro de Ezequiel, escrito en esa cautividad. Y en medio de todo eso regresan con Zorobabel. Hay algo importante que aprender de él, algo que es bueno de nosotros observar. Zorobabel, para poder haber guiado, tenía que haber tenido un deseo de buscar algo más en su vida. Toda esa generación había sido plantada ahí por su pecado, el pecado de sus padres. Toda esa generación estaba ahí en ese lugar debido a que se habían rebelado contra el Rey de Reyes. Pero ahora esa era la única vida que conocían y no querían salir. Cuando el edicto se dio de que se fueran los que quisieran, fueron pocos los que se levantaron para ir. Porque hay una inercia en el corazón del hombre cuando ha aprendido a vivir en cautividad. Y aunque son libres para ser libres, deciden que no van a irse. La mayoría de los que oyeron el edicto del rey no quisieron irse. Porque aquí están nuestras escuelas y aquí están nuestros hijos. Aquí está la esquina donde compro el pan y allá donde voy a Walmart. O aquí en este lugar y hay una vida que has creado alrededor de tuyo. Que aunque el trompetazo viene del cielo de que puedes ser libre, en realidad tienes ese anhelo, pero no lo quieres porque ya te acostumbraste a vivir en una esclavitud. Hay unas preguntas que parecen tontas en la Biblia, como Cristo cuando le pregunta a un ciego, ¿qué quieres que haga? ¿Qué tontera le estás preguntando a un ciego, maestro? Obviamente lo que necesita es que le quites la ceguera, pero Dios quería que entendiéramos algo, que aún el más paupérrimo y el más atascado de nosotros se mete en una idea de que crea su mundo y cree que es normal ese tipo de vida y decide que no quieren salir. Si te tienen atrapado en un lugar, si eres esclavo en ese lugar, si no tienes libertad de movimiento, libertad de adoración, libertad de ir al templo, entonces ¿por qué estás en ese lugar? Estoy hablando ahora de Babilonia y de todas maneras cuando la trompeta viene la mayoría dicen que no. Y una de las claves la encontramos en Zorobabel. Habían nacido ahí, habían sido sembrados ahí, habían crecido ahí. Y su sistema de pensamiento, su sistema de corazón era el sistema de un esclavo. Y aunque las historias se les hacían bonitas, eran foráneas a ellos porque ellos habían nacido en Babilonia. Y Zorobabel rompe eso por la gracia de Dios. Y en todos los errores de su vida, este no es uno de ellos. Él decide mejor es arrancar para buscar una ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios, que vivir en un sistema de esclavitud, aunque viva en una jaula de oro, de todas maneras es jaula. Oh, que Dios nos dé el corazón de saber que Dios no nos puso en esta tierra para ser esclavos espirituales, para vivir bajo la subyugación de Satanás, para estar amarrados a algo que Dios no quiere para nosotros. Y porque ya nos acostumbramos a que el sistema educativo le enseñe a nuestros hijos cosas en contra de la Biblia, que ya nos acostumbramos a oír las palabras terribles de la gente y pensar que eso es normal, que ya nos acostumbramos
a que los programas de televisión sean ofensivos contra Dios y que tomen el nombre de Dios en vano. Que ya tenemos generaciones que creen que es normal toda esta cuestión de los géneros para esto y para aquello. Que hay 50 y tantos géneros cuando Dios creó al hombre y la mujer, y la gente está comenzando a creer, porque los niños que tienen 15 años ahorita nunca han conocido a nada más. Son la generación de Zorobabel, plantados en Babilonia, viviendo en confusión. Eso significa Babel. Viviendo en este enredo. Pero necesitamos caudillos, hombres y mujeres de Dios, que sepan decir: he decidido seguir a Cristo. Y aunque yo sé que he crecido en medio de todo esto, mi corazón está buscando a Jehová. Estoy diciendo: esta no es la vida que debe ser normal. Debe decirle que es lo normal en los lugares celestiales. Es el libro de los Hechos capítulo 2, donde la gente que no conocía al Señor, el Espíritu descendió sobre ellos y hubo compulsión en su corazón. De cada lengua, de cada nación, de cada lugar, comenzaron a decir: qué palabras son estas y qué es lo que está pasando. El Espíritu del Señor había descendido sobre ellos y ahora entendían algo: lo que tenemos no es lo que debemos de tener. Lo que llamamos normal no es lo que es normal. Yo tengo una normalidad, es la normalidad que me da la Biblia, es la roca eterna que es Jesús, y es lo que sé, que somos embajadores del Señor en esta tierra, y el que dice que es lo que es normal para mí está sentado en el trono. Zorobabel es un líder grande en este sentido, que agarró un montón de gente que nunca había estado fuera de Babilonia en su mayoría, y comenzaron a caminar en medio de un desierto. ¿Para dónde van? Si aquí tienen todo y se van a morir en ese lugar. Miren, aquí hay pan, aquí hay esto. Sí, tal vez somos esclavos, pero por lo menos estamos vivos. Y Zorobabel, el que había nacido allí en Babilonia, el que había nacido en confusión, decide: prefiero morir en ese lugar buscando el rostro del Señor que vivir en la esclavitud del pecado, porque el Rey de Reyes es el que estoy buscando. Y se arrancan. A un lado de él venía un hombre llamado Josué, no el Josué que escribió el libro, pero Josué, el sumo sacerdote. La Biblia lo va a describir como un hombre que al final de cuentas comenzó a tener problemas con pecados, problemas graves. Pero gloria a Dios, que aunque esa es la realidad, Dios lo había escogido como líder y había decidido: tengo problemas en mi propia vida. Eso lo pueden leer en Zacarías 3. Pero arrancó de todas maneras siguiendo a Zorobabel, diciendo: quiero vivir para el Señor. Danos, Dios, gente en nuestros pueblos, en Nicaragua, en Honduras, en México, en Sudamérica, en las diferentes naciones nuestras, y aquellos que viven en los Estados Unidos, cuyo corazón está en sus tierras. Quiero decirles que las posesiones materiales pueden apagar tu pasión por Dios. No te estoy diciendo que no las recibas, recíbelas, pero recíbelas con humildad y arrodillado delante de Dios, para que no carcoman tu alma y te hagan un cristiano nominal cuyos deseos y relación con Dios es ir a un culto y estar pensando acerca de qué vas a comer después del culto. Esa no es relación con Dios. El corazón contrito y humillado, el Señor no va a rechazar. Deja que Dios te visite constantemente. Métete con Él en ayuno y oración. Busca su rostro en los momentos desesperados de tu vida, pero también en los momentos de alegría. No recibas el nombre. Él tuvo que agarrar el nombre de Zorobabel y hacerlo a un lado. Sí, nací en Babilonia, pero no quiero ser de Babilonia. No quiero vivir en Babilonia. No quiero actuar como Babilonia. Quiero ser Zorobabel, aquel que lidera al pueblo para ir a la tierra prometida, a vivir en la presencia del Señor. Al final de la Biblia, en el libro de Apocalipsis, hay dos grandes ciudades peleando la una con la otra. Allá de aquel lado está Babilonia y la gran ramera y todos estos desastres que están en el Apocalipsis están allá con ellos.
confundidos, llamándose cristianos, pero sin actuar como cristianos, viviendo por los adagios de los seres humanos y no por la palabra de Dios. Y hasta aquí, a otro lado, está una ciudad. La ciudad se llama la Nueva Jerusalén. Escoge dónde estás, escoge para dónde vas. Oh, que Dios nos dé una generación de jóvenes que sean compungidos por el Espíritu Santo, como Josías quebrantado cuando lean la Biblia, como David, bravos y valientes en frente de los gigantes. Oh, como los grandes hombres de Dios que decidieron servirle con todo lo que tenían. Danos, oh Dios, una generación que se levante para servir al Señor con todo y ser entendidos en la palabra de Dios. Pero sobre todo, danos una generación que no quiere vivir en esclavitud espiritual. No aceptes lo que está diciendo el mundo, porque ellos van a decir lo que van a decir, porque su Padre no es Dios. Pero aquel que está sentado en el trono ha llamado a esta generación. Y cuando Zorobabel lo comenzó a sentir, toda su gente le iba a decir: no arranques por ahí, porque son lugares desconocidos y no vas a saber qué hacer con tu vida. Y Zorobabel dice: aunque fui sembrado aquí, yo soy de aquel lugar. Y comenzó su viaje, que se vuelve un viaje bíblico. Todos los primeros 7 capítulos de Esdras tienen que ver con el liderazgo de Zorobabel. Que Dios nos dé la habilidad de poder romper con la norma, de quedarnos con las sendas antiguas y de caminar con el Señor en estos tiempos difíciles de una manera que le place al que está sentado en el trono. Muévete, joven, muévete, hermano, hermana, muévete. No te estoy diciendo que te muevas de iglesia o geográficamente. Muévete a la presencia del Señor y comienza a descifrar las cosas que has aceptado, que el mundo ha puesto en tu vida, que tú mismo has crecido en esas cosas, para identificarlas, y como Zorobabel decir: he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás. Dios te bendiga.